Gloria a Dios, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la parte de la semana pasada, que hablamos qué es el Evangelio y qué es vivir el Evangelio. Tocamos la primera parte, casi un pedacito de la segunda. ¿Qué es el Evangelio? Y habíamos visto en 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica exactamente cómo él evangelizaba y cómo nosotros debemos de evangelizar a otras personas. Se ha de evangelizar de esta manera, porque yo les hablé a ustedes, hermanos, y se los dije, que nuestro Señor Jesús, el Cristo, murió crucificado conforme a las Escrituras. Allí fue muerto, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras. Es importante cuando ustedes quieran hablar a alguien, dijimos, mostrarle esos versos. No solamente hablarle de que el amor de Dios, que Jesús murió por ti, sino buscar demostrarle las Escrituras para que la persona pueda tener una lógica y el Espíritu Santo trabajar en el corazón, en la mente de la persona, por medio de la palabra. Ahora, hablamos que esa es la forma de predicar. Si usted quiere ayudar a una persona a que conozca a Cristo, si usted tiene el deseo de ayudar a alguien, que debe de ser no un deseo, sino una obligación. Pero si usted quiere ayudar a alguien, usted debe sentarse con esa persona y decirle, mira, Cristo, mira cómo murió y mira lo que decían las Escrituras. 700, 900 años antes. Los salmos son 900 años antes de Cristo. Isaías 700 años. Dos libros que estudiamos el viernes con respecto a esto. Ahora, continuando esta enseñanza, dijimos que la Escritura tiene, el Evangelio tiene dos partes. Tiene el Evangelio y el objetivo del Evangelio. En el objetivo del Evangelio es, la Biblia dice que después que tú crees en el Evangelio, tienes que abrazar ese Evangelio. Abrazar ese Evangelio es vivir el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio. Por eso decía que usted tenía en 1 Corintios 15 exactamente la palabra que él dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Es la parte de retener el Evangelio. Vamos a hablar ahora de la segunda parte. Nosotros todos sabemos la importancia de retener el Evangelio. Ahora, nadie va a retener el Evangelio porque usted le diga que Cristo murió por usted, lo enterraron y resucitó. No, usted va a retener el Evangelio cuando usted crea eso e investigue de verdad sobre eso. Cuando usted se dedique con amor, cuando usted se dedique con tesón, cuando usted tome su tiempo, cuando usted se preocupe con un corazón amoroso hacia Dios, de conocer a Dios. Vamos a abrir 1 de Pedro, capítulo 2. Ahora, ya después que se predicó el Evangelio, capítulo 2 de 1 de Pedro, Pedro le habla a los hermanos que habían sido dispersados desde Jerusalén, y en el verso 1 del capítulo 2 dice, en el verso 25, el último verso del capítulo 1 de Pedro, vamos a empezar ahí, 1, 25, y vamos a empezar desde ahí, para tener una guía desde del estudio anterior. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí terminamos. La palabra del Señor permanece para siempre. Yo le decía, y quiero enfatizar esto porque a veces nosotros tenemos un enemigo, la tradición. Tenemos un enemigo, la falsa información. Tenemos un enemigo, el falso concepto. Miren lo que dice allí. Habíamos hablado de esto. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor que está escrita en los cielos no cambia.
A veces nosotros queremos cambiar las cosas, pero la palabra del Señor no va a cambiar. Nunca la podremos cambiar, ella está ahí siempre, Dios la tiene escrita. Y tenemos que tener cuidado con nuestras tradiciones y nuestros conceptos, porque eso es peligroso para aquel que ha recibido el Evangelio. Eso no es para el incrédulo, esto es para el creyente. El incrédulo, la palabra de Dios no tiene valor, pero el creyente, la palabra de Dios sí tiene un valor para él. Dice, ahora miren cómo dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjense, después que tú recibes el Evangelio, 1 de Pedro 2:1, después que tú recibes el Evangelio, a ti se te anuncia una palabra por este Evangelio. Vamos a ver si entendemos esto. Si tú no recibes el Evangelio, ¿se te va a anunciar la palabra del Evangelio? No, porque tú no vas a venir a aprender, porque a ti no te interesa eso. Ahora, aquel que recibió el Evangelio como nosotros, se nos va a anunciar una palabra. Se le anuncia una palabra a esa persona, que ese es el objetivo del Evangelio. Primera de Pedro. Sería 1.25. Sí, pero la ya. palabra del Señor permanece para siempre. Esa fue la que dijimos ahorita, la Sí, 1.25 y ahora 2.1. Ah, ya, desechando pues. Desechando pues toda malicia. Fíjense lo primero que manda el Evangelio a hacer. El Evangelio manda a desechar ¿qué? Toda malicia. No alguna, hermano, entendemos. Ahora, yo quiero que ustedes me digan. Yo quiero pararme aquí de verdad. ¿Quién de nosotros no ha pensado con malicia? Cierto. Es una cosa que nos está... No es verdad que eso es algo, hermana, que nos viene al corazón. Siempre la mente quiere ser maliciosa, porque la mente es maliciosa. Entonces, aquí esto se está hablando de una enseñanza a tu mente. Tu mente tiene que dejar de ser maliciosa. Esta palabra se te anuncia por el Evangelio. Desde que nosotros llegamos a Cristo, nos enseñan qué es pecado y cómo dejar el pecado. El Evangelio es ese. Ese es por el Evangelio se nos anuncia esta palabra. Pues tienes que desechar toda malicia. Entonces, hermanos, creo cuánto están trabajando en desechar malicias. Amén. Yo estoy trabajando bastante. Gloria a Jesús. Yo siempre. Todos tenemos que trabajar en desechar Los malos malicia. pensamientos te vienen, te acechan. A veces hasta orando. Es que, Hasta claro, orando, ¿no? Si orando el Satanás te lo tira. Yo una vez me hice esta pregunta. Señor, ¿cómo es posible que estoy orando contigo y soy tan malo en mi interior? Porque me pasaba eso y me sigue pasando. Hasta que el Señor me mostró. Un día le dije, Señor, mi alma es tan mala, que tiene tan malos pensamientos, que no lo puedo eliminar. Y Dios me dijo, así es. Así es ella. Tienes que luchar contra eso. Entonces, el Evangelio no te dice que ya resolviste el problema del pecado, sino te dice, desechando pues toda malicia, es una forma de vida. Todo engaño. Fíjense, cuando yo te hablo desecha engaño, no te estoy diciendo que no seas mentiroso, sino que estoy diciendo que tengas cuidado de que te engañen. Desecha el engaño, tanto el que tú puedes hacer como el que te pueden hacer a ti. Pero tienes que darte cuenta que a veces uno piensa, lo que no debo de mentir. No solamente no deber de mentir, es que no te mientan a ti. Tienes que cuidarte de que te engañen. Y sabes que tú eres el primero que trata muchas veces de engañarte, porque nadie te engaña si tú no quieres que te engañen. A ti te engañan cuando tú permites que te engañen, porque tú tienes la habilidad y la capacidad de investigar si te están engañando. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para revelarnos toda verdad. Y si Él vino para revelarnos toda verdad y yo me dejo engañar, es porque yo no quiero buscar del Espíritu Santo para que Él me muestre lo que me están haciendo. ¿Me puedo dar a entender, hermano? Amén. Entonces, tú quieres ser pasivo, te van a engañar. Tú no quieres que te engañen, tienes que ser activo. Tienes que desechar el engaño, y no vas a desechar el engaño porque dices, ay, no, tienes que investigar. La única forma de tú comprender la mentira es teniendo la verdad. No hay otra manera de comprender la mentira. Cuando tú no tengas la mentira,
la verdad, perdón, cualquier mentira te parece verdad. Así es. Pero cuando tienes la verdad, ninguna mentira puede entrar. Desechando entonces el engaño, la hipocresía, muy común en nosotros los seres humanos, la envidia, muy común. Aquí el que no la tiene a 50, la tiene a 60. Pero siempre hay malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, cosas malas. Entonces la Biblia me pide que si yo abracé el Evangelio, hermano, tú y yo tenemos que trabajar en quitarnos estas cosas, en cambiar estas cosas. No es que van a ser eliminadas en tu vida, pero sí pueden ser rechazadas. Fíjense la palabra que usa. No dice elimina, dice desecha. Desecha. Cuando ella llega, tú tienes que desecharla. Tienes que estar activo. Y quiero decirte algo, hermano. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso vamos a recoger. Amén. Somos cristianos, andamos con una vida diferente a esta. Entonces el Señor tomará cuenta y un día te dirá: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hiciste lo que yo te mandé a hacer? Entonces muchos de nosotros los cristianos, hermanos, no queremos entender la necesidad que hay en la búsqueda de Cristo todos los días, hermano. Hermano, estamos en un cuerpo de muerte. Hermano, estamos en un cuerpo de pecado. Nuestro espíritu es santo, pero nuestra alma y nuestro cuerpo están adaptados al pecado. Si no luchamos contra él, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de aquel que nos salvó? ¿Va a ser él injusto? ¿Vamos a burlarnos de él? No podemos. Entendamos. Esto es un trabajo diario de nosotros. Si nos ocupamos en tantas cosas, ¿cómo no nos vamos a ocupar en las cosas del Señor? Tomen esto con seriedad. Tomémoslo, no tómenlo, tomémoslo. Ahora miren cómo esto cambia. Cómo aquí se da el poder para cambiar esta situación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ven aquí una palabra maravillosa, creciente. Dice crezcáis para Salvación. Entonces la salvación no es solamente un estado permanente, es un estado creciente. Muchas personas llegan, hoy en día se ha transformado mucho la palabra de Dios y en todo tiempo se ha transformado. Pero hoy en día existe, bueno, le voy a decir, en la época del catolicismo, usted sabe cómo usted era salvo, ¿no verdad? ¿Sabe cómo se salvaban la gente en la época del catolicismo? Cuando el catolicismo fue fuerte en el tercer siglo hasta el siglo XVI. Del 16 para acá empezó el evangelismo nuevamente, porque el catolicismo lo destruyó. Pero ¿saben cómo era la salvación? Con trueque. Sí, pero ahí está, se compraba, pero bueno, eso era una forma ya cuando, pero ¿saben cómo siempre, por lo general, el catolicismo trabajaba? Cuando su niño nacía, se lo bautizaban, y ya el niño era perdonado de pecado por el bautismo. Ese era un concepto falso, ¿eh? ¿Qué sabe un niño? ¿Qué sabe un niño? Entonces después venía que lo confirmaban, y le metían todo lo que sabemos que le meten en el corazón a una persona. Yo no me metieron eso. A usted le hicieron eso. Pero claro. A mí también me lo hicieron. Yo hice hasta la primera comunión. Yo hice la tercera, cuarta y quinta. O hiciste una cuarta comunión. Entonces, ok, ahora, el evangelio en esta época, miren cuál es el concepto equivocado y le voy a sacar de que no los engañen. Hoy usted va a una iglesia, le hablan de Cristo, le predican a Cristo, ¿sí? Le van a predicar del Señor, del amor de Dios. Al final le dicen, vengan, todos los que quieren ser salvos, pasen adelante, hagan una oración. Yo les voy a llevar una oración. Señor, creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, te recibimos como Señor y Salvador. Muchos dicen, perdona mis pecados, y dan la vuelta de ahí y todo el mundo dice, ustedes son salvos. Como que la salvación fuera un cuño que le ponen a una gente y ya. Por cuanto está el error. Uno no se salva por hacer una oración de salvación.
La primera parte que la Biblia dice que tú te salvas por un arrepentimiento verdadero. Genuino, sí. Y un arrepentimiento verdadero, hermano, no lleva a menos que a este cambio. Entonces, muchas personas vienen a la iglesia, hacen una oración. Yo fui uno de los que la hice. Pero bendito Dios que yo me enfoqué en de verdad. Pero junto conmigo me di cuenta de muchos que habían hecho la oración que hoy no están en los caminos de Dios. Porque ellos nunca tuvieron un convencimiento, nunca lo llevaron a un convencimiento, ni ellos llevaron su alma a un convencimiento. Entonces, ¿entienden? Esa no es la forma de ser salvo. Tal vez puede ser un camino para tú venir, pero no es el mejor camino. El mejor camino que usted debe llevarle a una persona es primero predicarle a Cristo muerto, resucitado, pero conforme a las Escrituras. Él tiene que entender lo que hizo Cristo, conforme a lo que estaba escrito. Y después, hay que llevar a esa persona, cuando usted acaba de leer unos versos bíblicos, dice Amén. Que esa persona, después que usted le predique el Evangelio, no solamente predicar el Evangelio, llévalo a que sean discípulos. Tú tienes que entender que tú tienes que ser discípulo de Cristo. No discípulo mío, discípulo de Jesús. Y hemos estudiado que lo que el Señor quiere con nosotros es que seamos imagen de Jesús. Ese es un discípulo de Jesús. Uno que tiene la imagen de Jesús. Entonces, mi vida tiene que estar enfocada y tu vida en crecer a la imagen de Jesús. Amén. Y hemos hablado que la imagen de Jesús es la imagen de la Biblia. Es lo que la palabra dice. Porque el testimonio de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Las profecías son el testimonio de Jesús. Es decir, la manera de vida de Jesús está aquí. Esta es la manera de vida de Jesús. ¿Qué es lo que era Jesús? Era un hombre que desechó la malicia, desechó el engaño, desechó la hipocresía, desechó la envidia y desechó toda detracción. Y recibió la palabra de Dios como niño. Cuando el Padre le hablaba, Él lo aceptaba como tú y yo debemos de hoy aceptar esta palabra escrita. Como Jesús la aceptó. Dice que Jesús fue probado en todo sin pecar, porque nunca desobedeció al Padre. Nosotros no hemos de desobedecer esta palabra, porque desobedecer esta palabra es desobedecer al Padre. Desobedecer esta palabra, esta es la palabra del Padre, que nos fue entregada por medio del Hijo o por medio del Espíritu Santo. Es la única forma que llega la palabra del Padre a nosotros, sea por el Espíritu Santo o por el Hijo. Verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Solamente los que han gustado la benignidad del Señor son los que practican esto. Amén. Y la benignidad del Señor es Jesucristo. Él es la gloria del Padre. Él es el Evangelio. Él es el que murió y resucitó. Cuando usted recibe ese Espíritu de Jesús, cuando usted tiene contacto con ese Espíritu, usted quiere ser como Él. Porque si el Espíritu está dentro de usted, ese Espíritu gime por nosotros, decía Romanos 8. ¿Se acuerda cuando leímos? Que Romanos 8, 28, 26 al 31 habla de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, buscando de que nosotros seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios, el Padre. Entonces, ese es el deseo que hay dentro del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Es el primer objetivo del Evangelio abrazado. La persona que no crece en ese camino, la persona que no anhela ese camino, la que no quiere crecer en ese camino, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que Él gime para que tú seas transformado. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros, buscando esa transformación. Y es el que nos redarguye también. El que nos redarguye para llevarnos allí, ¿entienden, hermano? Entonces, si usted no ve esto, hermano, ponga su pie en polvoreda porque estamos en peligro. Si usted no quiere ser transformado, usted está en peligro. Usted no quiere cambiar. Si usted no cambia, y le voy a decir una cosa, la mejor forma de uno, a mí muchas veces me hice esta pregunta y no sabía ¿cómo sé que soy salvo? Aquí no le ha venido esa duda. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si...? Había veces que cuando empezaban los caminos del Señor, había veces que nos preguntaba, bueno, y si cuando el Señor venga yo estoy pecando en ese momento y no me acabo de arrepentir porque me pierdo. Ahí no es donde está el fallo. El fallo está porque la falta de conocimiento le lleva a pasar. Bueno, y si ahora mismo yo le dije una mentirita a alguien,
Yahvé le dijo una mentira, no me he arrepentido. Y esa mentira fue tan sutil que me duró hasta una semana, o quién sabe, nunca le pedí perdón. Y viene el Señor, me coge con una mentira, me muero. El que está en el camino de la renovación constante, el Espíritu Santo constantemente le está dando en su corazón convencimiento de pecado. Y ves a esa persona crecer. Hoy es el mismo por fuera, tú lo ves por fuera, pero es una persona que está luchando y que internamente él sabe que está luchando con cosas. Y hoy o mañana tú vas a ver que cambia. Y pasado, cuando tú, poco a poco tú vas a ver que esa persona va transformando su vida a la imagen del Hijo de Dios. Todos nosotros estamos en un proceso de transformación. El que no se siente en un proceso de transformación está en un proceso de carnalidad. La Biblia habla de los carnales. Se empiezan a ver perfectos a sí mismos. Y se creen que están bien. La persona que se considera que está bien en Cristo es la persona que peor está. Yo soy un apóstol. Bueno, el nombrecito te puede quedar bien. Claro, pero eso no. Al principio, lo que usted dice, al principio uno pide perdón, pero después ya no lo hace. Porque ya empieza a madurar adentro y empieza a tener las certezas, empieza a tener las convicciones y empieza a creerse la salvación. Pero tiene que tener cuidado. Claro, no, pero por eso empieza a creerse. Ese tiene que tener cuidado. Que es salvo y que no tiene problema. No es que no tiene problema, sino que sabe que mientras más salvo, o sea, uno es salvo, pero mientras más va corriendo en los caminos de Dios, más peligro hay. Así es. Y se va cubriendo más, y va aprendiendo más, y va teniendo certezas de palabras. Voy a decir, no es que no creas y no confíes en que tú estás con el Señor, sino el peligro está en que tú estando con el Señor confíes que siempre estás bien. Y no te busques de transformar. Por eso la Biblia dice, renovado en el conocimiento. Y aquí dice, desecha. ¿Usted quiere decir algo, hermano? Yo el domingo pasado me sentí muy mal aquí. Yo venía con roña, traía genio, llegué a desear cosas malas a otra persona, no de aquí, pero venía mal. Cargada. Y me senté aquí cuando cerré los ojos, que estábamos orando así, me vino una cosa tan fea a mi cuerpo, que yo vi en una piel como un tiro. Y me escalofrié toda, me sentí muy mal, me sentí molesta, empecé a sudar, me cayó dolor de cabeza. Y fue que me dijeron, arrepiéntate, que lo que desees para esa persona le puede pasar a tu nieto, a tu hijo. Me lo dijeron, fue dicho. ¿Oíste la voz? Que empecé a orar aquí así para mí. El pastor estaba en la clase y yo estaba lejos de la clase porque yo estaba en lo que me dijeron, en lo que sentí, que fui para la casa y le dije a mi hija, límpiate de todo rencor, de toda cosa mala de tu mente porque me pasó esto. Desde que llegué a la casa llegué así diciéndole a Sergio, los muchachos están en el cuarto de ustedes está cerrado, está todo cerrado con llave. Pero qué cosa es la que tú traes, le dije a mi hija, porque me pasó esto y esto y esto. Y eran ideas malas que yo tenía en mi mente hacia otra persona. ¿No? Así es. Así somos y pues, tenemos, esa es... Entonces tuve que dar muchas gracias a Dios porque me dio para que me arrepintiera, para que pidiera perdón. Y ya desde que hice así, que me metí para mi cuarto, me tiré de rodillas a darle gracias. Amén. Porque me reprendió. Aleluya. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Tuviste que llegar hasta aquí para irte de aquí con arrepentimiento. Porque uno a veces se lo guarda y sigue con él y sigue dándole muerte y lo alimenta. Y ese es lo que el hermano que estaba hablando y lo que usted está diciendo tiene que ver. Tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice el verso 4. Acercaos a Él. ¿Quién es Él? Dios. Jesús. En este caso Jesucristo. La parte de Jesús el hombre. Acércate a Él, a Jesús. Palabra viva. Desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién fue desechado por los hombres? Jesús. Mas para Dios escogida y preciosa.
esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra viva donde nosotros tenemos que acercarnos, porque Él tiene vida. Vosotros también, ahora nosotros también, como piedras vivas. Mire cómo Él nos pone. Él no te pone como una piedra muerta. Él te pone a la posición de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, si tú estás a Él, acércate a Él. Acercarnos a Él, hermano, es lo más necesario que tenemos en la vida. Porque acercarnos a Él es donde está todo lo que necesitamos. Él es la vida, la que nos va a suplir todo lo que necesitamos. Nuestra paz está en Él, nuestra seguridad está en Él, nuestro gozo está en Él, nuestra confianza está en Él, nuestra salvación está en Él. Él es nuestra vida. Sed, mire la palabra ahora que viene aquí. ¿Qué dice ahí, hermano? Sé que esa palabra. Edificados. Esa palabra. No dice que ya fuiste edificado. No, te pone, si fuera en inglés fuera un to be ahí, un presente continuo. En español es igual. Edificado es un presente desde ahora hasta el final. Sed edificados. Como casa. Como casa espiritual. ¿Qué somos nosotros? Templo. Ahí está, el templo donde el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Santo. Santo, ¿quién es Él? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Sí. Dios. Pero tiene un nombre. El Padre, Dios, pero nuestro no, Señor, el Creador. Él vive en nosotros. Entiendan la posición mía y suya. Ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos todos sacerdotes santos si estamos en esta comunión con Él. Porque si somos piedras preciosas, dice que somos sacerdotes junto con Él. Todos somos sacerdotes, todos podemos interceder delante del Padre, por otros y por nosotros, para ofrecer un sacrificio vivo. Escuchen esto. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacrificio que Dios acepta es a través de Cristo, porque somos sus sacerdotes vivos. Él acepta nuestro sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Espirituales. Espirituales. ¿De qué nos está hablando Dios anteriormente? De nuestra forma de vida. ¿Eres un hipócrita? Deja de serlo, es un sacrificio vivo. ¿Eres un malicioso? Deja de serlo, es un sacrificio vivo. ¿Eres un envidioso, un engañador? ¿Eres un detractor? ¿Haces cosas malas? Deja de hacerlo. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacerle al Señor. Porque a veces pensamos que la alabanza solamente es un sacrificio. Sí, la alabanza es un sacrificio de labios que lo engrandece. Porque todo lo que le damos a Él es sacrificio. Entonces, esa forma de vida le agrada a Dios. Y tú sabes que es un sacrificio porque tienes que esforzarte en hacerlo. ¿No es, hermano? Esa es la manera en que tenemos que caminar, hermano. Esa es la manera de sacrificio vivo que Dios quiere que hagamos. No vamos a matar un animal, ya murió nuestro Señor. Ahora tenemos que matar al yo. Tenemos que matar la carne. Tenemos que matar a ese tipo de ser. La mente hay que matarla. Tienes que cambiar tu mente porque tu mente es un problema en la vida. Y la mía también. Nuestras mentes. Nuestras mentes, esa es la mejor palabra que... Efesios 1:3. Efesios 1:3. Vamos a trabajar en eso. Todos unánimes, trabajando en esto, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esta palabra. Que nos bendijo. Presente, futuro o pasado. Presente. Bendijo. Yo no sabía que eso No, era. bendijo es presente, es pasado, presente y futuro. Pasado. Pero Nos no- selló. Ya, pero eso pasado. empezó en el pasado. Claro, nos bendijo Me antes. bendijo, no me bendijo, no me ha bendecido. Es que No dice- estoy bendito ahora, no me bendijo ahora. Es que tenemos problemas con la traducción. Sí. que empezaba. Pero es una palabra que ya Ya sucedió fue al pasado. y está en el presente, como decía usted, y va a estar en el futuro. Porque la bendición, si se dio en el pasado, pues camina. Entonces es una palabra que tenemos que entender. Ya somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A través de Cristo ha llegado la bendición total y absoluta para todo aquel que está en Cristo. Amén. Está bien claro, ¿no? Somos bendecidos, somos benditos. No tenemos necesidad de bendiciones, las tenemos dadas por Dios.
Lo que tenemos es que vivirlas, saberlas usar, pero ya se nos dio en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos completos. Dice la Biblia que estamos completos en el Señor. Así es. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. No piense que a ustedes lo bendijeron porque se le apareció al Señor el otro día pensar en ustedes. Él dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos tenía y nos conocía, que leímos en Romanos 8. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Objetivo de Él, que seamos santos aquí y sin mancha. Santo y sin mancha, ¿quién es la imagen perfecta para mí? Mi testimonio, mi muestra, ¿quién es el? Jesús es la prueba que yo tengo más eficiente para yo ser sin mancha y sin arruga. Entonces tengo que trabajar en eso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no puedo ser adoptado. Así que cuando soy adoptado es porque Jesús está en el medio y hizo una obra por mí para que yo sea adoptado. Según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién es este afecto? Del Padre. Él se propuso por su voluntad y su puro afecto, su buen afecto es puro, bueno para tu vida y mi vida. Que Él hizo esto por nosotros. Porque le dio la gana, ¿no? A Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. Y es gloria a Dios que lo quiso hacer, porque si no hay de nosotros. Se propuso hacernos a la imagen de su Hijo. Ahora dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Gloria a Dios, si Él lo hizo, pues es alabanza de Él. Y de su gracia, que es su favor. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado, que es Jesús. Jesús es el amado de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según sus riquezas, según la riqueza de su gracia. ¿Dónde viene nuestra redención? En la sangre de Jesús. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escuchen bien. Toda sabiduría e inteligencia para mi salvación sobreabundó por medio de Jesús. Por medio de Jesús sobreabundó la inteligencia y la sabiduría de Dios para conmigo y para contigo, hermano. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Oiga, aquí no sé si se dan cuenta que siempre habla de su voluntad, su beneplácito. Lo que Él quiso, es lo que Él quiso, no es lo que nadie quiso, es lo que yo quise. Me gusta eso porque ahí no puedo meter mi parte humana. Es Dios el único que ha hecho todo esto. El cual se había propuesto en sí mismo. No lo conversó con nadie. Se lo propuso y dijo, por mí, y por mí, y por mí voy a hacer esto. Lógicamente, ¿quién le iba a ayudar en eso? De reunir todas las cosas en Cristo. Todo está reunido en Cristo. Oigan esto. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando el momento llegara. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. No solamente resolvió el problema de la tierra, resolvió el problema del cielo, que la gente a veces no sabe ni entienden eso. El cielo estaba virado al revés, hermano. El primer lugar que se viró al revés para el Señor fue el cielo, que fue Satanás quien viró las cosas. Y después la tierra. Pero allá fue donde hubo el primer problema. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Igual otra vez. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí. Este verso, esta porción de la palabra que le he leído, se le ha leído para que entiendan que sin Cristo no somos nada. Que todo lo que Dios ha preparado es por medio de Cristo. ¿Cuánta necesidad tengo de ser como Él? Todo lo que le he hablado, hermano, todo lo que le he mostrado, en esto lo que me afirma esto, la necesidad de yo parecerme a Cristo cada día más. La necesidad de crecer en Cristo.
la necesidad de buscar de Cristo, la necesidad de cambiar mi mente a la mente de Cristo. Les voy a decir una cosa, una de las rebeldías más grandes del hombre es querer ser independiente. ¿Saben cómo lo decimos muy fácilmente? Es tan arraigado en el corazón que decimos, cada mente es un mundo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que tú y yo somos distintos. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Toda mente tiene que ser una. Yo solo quiero que sean como Cristo. A mí no me interesa que ustedes piensen diferente. Yo solamente que usted crea como Cristo. Piense como Cristo. Tenga la fe de Cristo. Actúa como Cristo. Vive como Cristo. Sé como Cristo y me vas a agradar. Nosotros todos queremos ser diferentes siempre. Es increíble la cantidad de personas que le dicen, no, yo y tú somos diferentes. No, yo soy mujer, tú eres hombre, yo soy joven, tú eres viejo, tú eres de la antigüedad, yo soy de la modernidad. Siempre queremos ser diferentes. Ese es el problema del hombre. Ese es el problema de la humanidad. La diferencia es lo que nos divide. Y no queremos ser iguales por temor a pensar igual que el otro y ser como el otro. Hermano, si la paz, lo dice el Espíritu Santo, andan todos juntos si no están de acuerdo. ¿Y dónde vas a estar de acuerdo? ¿En los zapatos? En la mente. Cuando entiendas y pienses igual que el otro. Ah, no, pero como tú piensas, yo no puedo pensar. Guay. ¿Por qué? ¿Tú has ido a la Biblia a investigar si eso es lo que Dios quiere? ¿O es tu mente la que dice, yo no quiero? Somos tan rebeldes. Somos tan rebeldes que no queremos ser como Él. Y decimos, yo quiero. ¿Cuántas canciones cantamos de querer ser como Cristo? Pero cuando vamos a la práctica, no, pero espérate, lo que tú dices yo no estoy de acuerdo. Pero tú has visto si Dios es el que está de acuerdo. Fíjate, mi mente siempre es esta. Piensa si Dios es el que está de acuerdo con Él. Hay cosas, lógicamente, hermano, cosas que son triviales para la vida, que no. Si te gusta ponerte el color azul y a mí el rojo, eso no es lo que Dios quiere. Pero en los principios básicos de la manera de vida. Mire, yo ayer, fue esta mañana o anoche que me puse a pensar. Si yo veo a Jesús, yo al leer la Biblia, o al ver una película de Cristo, usted ve a Cristo caminando y parece un hombre igual que otro cualquiera. No se ve diferencia entre Jesús y cualquier otro hombre en su forma de vida y de caminar. Lo único que se ve diferencia es cuando empezaban a hablar. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra manera. Pero Jesús comía, se bañaba, caminaba, se ponía ropa, se quitaba los zapatos. Quién sabe si tenía mal olor en los pies. Decía, oye, tengo un olor desagradable. Podía ser como cualquier hombre. Vino como hombre. Un hombre igual que cualquiera, cuando sudas te pasa. Y entonces la gente, pero cuando él hablaba con alguien, tú veías que él decía, las cosas no son así, las cosas son así. Allí donde único tú le veías diferencia. Yo no le veía uno le ve la autoridad. En la palabra, en la mente de Jesús, es donde se veía la diferencia. ¿Tú me entiendes? Cuando él hablaba con una mujer, tú veías cómo él hablaba. Cuando tú ves a un hombre hablando con una mujer, tú ves, Cristo tenía un objetivo, la salvación del hombre. Nosotros tenemos otro objetivo. Vamos a hablar con alguien, hablamos del pelo, del cabello, de los zapatos, del pantalón, del trabajo, de la casa. Jesús no, él todo el tiempo lo que estaba era hablando del reino, hablando, su objetivo era ese. Entonces nosotros pensamos, bueno, pero ese era Jesús. No, estás equivocado. Ese es el objetivo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ese es el mismo objetivo. Ah, pero es aburrido. Lógicamente es aburrido por una mente carnal. Pues una pregunta, cuando tú te mueres, ¿tú vas a quedar con la misma ropa arriba o vas a...? Tu ropa no vale nada, mi amor. La ropa se queda ahí en el zafacón que te pones. O sea, cuando tú estás arriba, Ahí se queda. Estás con otra ropa. oh my Una ropa God. espiritual. Entonces la gente ¿No hay tu vive... ropa? No, allá hay ropa. Se Sí, la van a poner. pero una ropa diferente. No, vintage. No, vintage, no, ropa antigua. No, ropa antigua, no. Ay, Jesús. Vamos a Filipenses 3. Un librito más adelante ahí. ¿Entienden, hermano? El objetivo de Dios es hacernos como Jesús. Ese es el objetivo de Dios, que pensemos como Jesús. Acuérdense una de las cosas que yo le he enseñado y se la voy a volver a enseñar. Yo siempre pienso, ¿cómo será el cielo? ¿Cómo hablaré en el cielo? ¿Cómo pensaré en el cielo? Yo tengo que adiestrarme a la tierra para eso. Dios eso es lo que quiere.
Aunque estoy en esta tierra, tengo que pensar cómo pensaría Jesús en este momento. Aunque no actúes bien, pero piensa, ¿cómo pensaría Él en este momento? Actúe mal, pero piensa, ¿cómo había actuado Él? Y empieza a modelar tu mente a ese pensamiento. Capítulo 3, verso 17. Hermano, aquí está este objetivo con el Evangelio. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. Yo no tengo la capacidad de decirles a ustedes todavía, hermano. Vamos a ver, dice, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor dice, hay que tener mucho cuidado, pero dice, sé imitadores de mí, dijo Pablo. Porque Pablo en ese momento estaba hablando de la conducta que él tenía cuando él fue a los filipenses, cómo se comportó con ellos, cómo trabajó para su sustento. Filipenses 3, 17. Cómo él se comportó de una forma santa entre ellos, cómo no fue allí a robarle, ni a mentirle, ni a engañarle, sino fue a mostrarle a Jesucristo. Y fue a mostrarle a un hombre que luchaba y los amaba, y lo que quería era que ellos llegaran al cielo. Ese era el objetivo de Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entiendan esto, si ayer en aquellos tiempos, cuando empezaba el Evangelio, ya habían enemigos de la cruz, ¿cuánto más hoy que el Evangelio ha crecido tanto? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermano, si tú ves una persona que piensa en lo terrenal y que piensa mucho en su vientre, ¿entienden lo que significa ahí el vientre? Podemos entender, esa palabra está metafóricamente escrita. En sí mismo, siempre en sí mismo. En sí mismo. Dice mi esposa que en lo que comen. El vientre, Con lo que se llenan. con lo que tú te llenas, pero es de una forma metafórica, es lo que dice el hermano. Es la manera en que esa persona todo lo quiere en consumismo para él. Claro. El hombre que lo que anda buscando es, mira cómo dice, terrenal. ¿Qué es lo que dice al final? Ahí explica lo que es el vientre. Terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. Esa persona que tiene el vientre, lo que está es, la mente es terrenal. Su mente nada más que está pensando en la tierra, en los problemas solucionados en la tierra, en resolver sus problemas de la tierra. Entonces, esa persona, cuando tú ves a una persona hablándote, hermano, mucho de tierra negra, o tierra verde, O roja. sí, el níquel creo que es rojo, ¿no? Medio rojo, moradito. El níquelcito, el centavito. ¿Me entiende lo que le decían? Cuando usted ve a una persona hablando mucho de dinero, mucho de soluciones terrenales, cuídese de esa persona, hermano. Cuídese de esa persona. Porque esa persona que todo lo trabajan a través de las cosas de la tierra. Cuídese de esa persona, hermano. Tenga cuidado con esa persona. Porque lo pueden engañar muy fácilmente. Acuérdense que el fin de los cuales será perdición. Son enemigos de la cruz. No quieren el sufrimiento de Cristo. Y estaba pensando otra cosa. ¿Saben una cosa? ¿Usted cree que Dios quiere que usted sufra y que yo sufra? No, Dios no quiere que usted sufra. lo mínimo, nada. Nada en absoluto. Por eso Él ha preparado un cielo tan maravilloso. Pero, ¿por qué entonces en la Biblia se habla tanto del sufrimiento? De la necesidad del sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque sabe que somos terrenales. Porque es la única forma, hermano, de que nos demos cuenta de nuestros errores. ¿Verdad? Increíblemente, el Espíritu Santo tiene que usar ese método para que nosotros nos demos cuenta de nuestros errores y nos demos cuenta de la necesidad tanta que tenemos de Dios y de cambiar las actitudes que tenemos hoy nosotros. No es porque Dios quiere que sufras, que necesitas tú sufrir por ti mismo, por mí mismo, porque si no sufro. ¿Se acuerdan? Me acuerdo de una palabra que el Señor le dio a Israel. Le dijo, cuando tú engordes, Israel, cuando yo te meta en la tierra esa que fluye leche y miel, y tú allí engordes, y diga, mira, tengo casa, tengo ciudades fortalecidas, tengo plata, tengo de todo. No te olvides de mí y me tires patada, Israel. Por la naturaleza de nosotros. Por eso que tenemos que sufrir, hermano,
No porque Dios nos quiere hacer sufrir, sino porque necesitamos sufrir para entender lo necesitado que estamos de Dios. Porque cuando sufrimos es cuando más buscamos al Señor. Y cuando sufrimos es cuando nos damos cuenta de nuestros errores. Y cuando sufrimos es cuando vemos la mano de Dios, porque si no sufrimos, a Dios apartamos. Israel hizo eso. Y nosotros también estamos en la misma situación de aquel pueblo. Pero el sufrimiento físico es algo, un logro para el espíritu. Por eso, porque entonces el espíritu crece. Claro. Amén. El cual, más, ahora miren después que habla de esta tierra, de esta situación terrenal de esta gente, mira el 20 lo dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces yo, hermano, no le quiero hablar a ustedes de tierra. A mí no me interesa, y perdónenme, el que venga a esta iglesia, a mí no me interesa hablarte de la tierra. Porque tú no eres ciudadano de la tierra ni yo. A mí me gusta hablarte de donde tú perteneces. Que me digan lo que me digan. El que quiere cielo, aquí puede venir. Pero el que quiere tierra, que vaya a otro lado. A mí no me interesa hablarte de la tierra para que tú consigas tierra. Es que las cosas de la tierra van a venir por añadidura y van a salir solas. Dios lo dijo, Jesús no estaba hablando casi nunca de la tierra. Jesús lo que está hablando es del cielo. Tu ciudadanía, mi ciudadanía, es del cielo. Tú y yo somos aquí emigrantes, sin ciudadanía. Tenemos la que tengan aquí de la tierra, hermano, eso nada más, eso es igual que tu cuerpo. Va a ser podrido, va a ser dejado. Pero la eterna está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Mire qué esperanza. Pablo decía, esta es la esperanza, esta es la mirada, esta es la visión. Tú estás esperando a tu Salvador, a tu Redentor que venga. El que no está en esa posición, no está cool. Claro. No está cool. Así me dicen los americanos. Sí. No está cool. Bueno, ¿cómo dirían cómo dicen los chilenos? ¿Cómo? Dicen los cubanos, no estás en onda. No estás en onda. Está fuera de No bola. estáis vivos. No estás vivo. Ah, bueno. Entonces dice, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará. La chilena se le olvidó. ¿No estáis en onda? ¿No estás en onda también? No, dicen. No estáis vivos. No estáis vivos. Mm. No estáis Oiga. vivos a la jugada. No estáis vivo la jugada. ¿Ah? Vivo. Vivo. Ah, no estás vivo la No jugada. estáis vivos. Oh, verso 21, maravilloso Eso es verso. mentiroso, Bendito Dios ¿no? que pusiste este verso, Señor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Señores y señores, tu cuerpo y mi cuerpo, ¿saben lo que hacen? Se lo transforma. Nos humillan. Oh. Mira lo que dice. El cuerpo de tu humillación, hermano. Te humilla porque te lleva a hacer lo malo. Pablo decía, hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. A ver. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo porquería que lo que me tiene es llevándome a mí a la sin pelo. Eso es la muerte. ¿Entienden? El cuerpo que tanto tú adoras. La pelúa. La pelada. La pelona. Sí, cuando dice sin pelo. Es la pelona. La pelona. Bueno, yo he oído que le dicen también la pelúa. Sí, la pelona es lo mismo. Te llevan ¿Entienden pelúa. el cuerpo? Mira lo que dice ahí, hermano, miren esto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Oigan esto, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Ay, Dios mío, cómo no me dirás ese cuerpo hoy. Tener el cuerpo de la gloria de Él, el mismo cuerpo. Eso lo hemos estudiado muchas veces. Ese es su objetivo. Él quiere que tú llegues ahí. Pero tenemos, hermano, una carrera por delante. Tenemos que caminar en esa carrera. Correr esa carrera hacia ese cuerpo. Nos espera ese cuerpo de gloria cuando Él venga. ¿Lo quieres? Entonces, hermano, lucha por ese cuerpo. Ya, Melissa, no te vas a tener que teñir más tampoco ni nada. Todo va a ser natural. Por el cual puede, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder que lo resucitó a Él, el poder que creó el universo, es el mismo poder que te va a dar un cuerpo nuevo. Es el poder del Altísimo. Hermanos y hermanas, qué mejor promesa que esta. ¿Qué tú quieres más que lo que Dios nos está prometiendo ahí? ¿Por qué nos aferramos a tanta bobería de la tierra? Si yo pongo mi promesa aquí, hermano,
Hermano, la tierra se convierte en agua y sal. Los problemas de la tierra son agua y sal. Hermano, ¿usted sabe lo que es que me cambien este cuerpo a un cuerpo glorioso? Piense, hermano, piense. Y eso, problema. Piense. Piense, hermano, piense. ¿Por qué tantas cosas con la tierra? ¿Por qué tantas cosas con la vida? Cuando tenemos una esperanza de gloria tan grande. Porque no tenemos esta esperanza todos los días renovando mi mente. Hermanos, tenemos que ser como Él. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Porque dice que tenía un gozo tremendo en lo que le iban a dar. ¿Se acuerda? Una vez lo leímos. Dice que Él fue a la cruz porque Él tenía un gozo pleno. Porque sabía que el Padre lo iba a glorificar. Y lo iba a sentar a su diestra. Y el Padre le había ofrecido el mundo y su plenitud. Para que Él lo gobernara y ya se acabara el problema. Porque el mundo estaba dividido. Jesús gobernaba sobre 3 partes de los ángeles y Satanás sobre una parte de los ángeles. Había una división. El hombre está separado de Dios y Jesús no podía gobernar sobre el hombre porque el hombre estaba en pecado. Y Jesús ha sido predestinado para organizar el cielo y la tierra y poner todo en orden y que todo esté bajo el orden del Padre. ¡Wow! ¡Qué gloria tan grande nos espera, hermano! Ahí está. Los que deseamos esa gloria, a buscarla todos los días. Todos los días. Los que desean esa gloria tienen que buscarla.